Clase 1.4. Área del triángulo a partir del área del paralelogramo. En el Analiza, Antonio ha realizado la siguiente construcción. Vemos que tenemos un triángulo y luego después de este triángulo se pasa a un paralelogramo. Entonces, ¿qué relación tiene el área del triángulo con el área del paralelogramo que se formó? Voy a explicar la construcción que hizo Antonio. Antonio, en un primer lugar, tiene un triángulo, así como este que vemos acá a la izquierda. Este triángulo tiene por base 6 centímetros y por altura 4 centímetros. Entonces él hace otro triángulo exactamente igual a este, que sería el que tenemos pues a la derecha, que son exactamente iguales. Entonces este nuevo triángulo que él forma, lo que hace es girarlo de tal manera que él pueda construir un paralelogramo. Entonces aquí tenemos el triángulo inicial y aquí vamos a formar el paralelogramo, que en este caso es el mismo triángulo, lo único que nada más lo gira. Veamos, pues es este mismo triángulo, entonces lo gira y lo pone así, de tal manera de que se forma un paralelogramo. Y la pregunta es, ¿por qué hizo esto Antonio? Resulta que hasta este momento, en quinto grado, no conocemos la fórmula para encontrar el área de un triángulo. Solamente conocemos la fórmula para encontrar el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, el área de un paralelogramo. Entonces, Antonio vio muy bien el hecho de que si formaba otro triángulo, así como este, y lo colocaba de esta forma, formaba un paralelogramo, una figura geométrica que ya conocía él y que conocía su fórmula. Entonces veamos acá este paralelogramo, cuánto tiene por base y cuánto tiene por altura. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el área de este paralelogramo y a partir de esta área del paralelogramo vamos a determinar el área de este triángulo, porque recordemos que el problema inicial es el área del triángulo. Entonces el área del paralelogramo, necesitamos la base. Vemos aquí que tenemos la base y la base mide exactamente 6 centímetros, abarca 6 centímetros, entonces eso nos está indicando que mide 6 centímetros y ahí vemos la correspondencia. Ahora vamos a trazar la altura desde el vértice de la base superior, si le podemos llamar así, hacia la base inferior. Aquí se forman 90 grados, acá entre la base y esta altura se forman 90 grados. Entonces vemos acá que esta altura pues tiene 4 centímetros. Entonces los datos ya los obtuvimos, son 6 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar el área del paralelogramo. En primer lugar, porque recordemos que no conocemos el área de la fórmula del área de un triángulo. Entonces vamos a encontrar esa área del triángulo a partir del paralelogramo. Entonces aquí tenemos igual base 6 centímetros por altura, que son 4 centímetros. 6 por 4, eso nos da un resultado de 24. Y centímetros por centímetro, entonces nos da centímetros cuadrados. Vemos que los dos números están en la misma unidad, están medidos en centímetros, entonces solamente escribimos centímetros una vez y como vemos que se repiten dos veces y es una multiplicación, le agregamos este 2 chiquito que se lee cuadrado. Entonces el área del paralelogramo es 24 centímetros cuadrados. Todo esto tiene una área de 24 centímetros cuadrados. Pero no perdamos de vista nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar el área de este triángulo. Entonces este paralelogramo, ¿cómo lo formamos? Con dos triángulos iguales a este, ¿verdad? Este que vemos acá y el otro que vemos acá encima. Entonces el área del paralelogramo, para encontrar el área del triángulo, lo que vamos a hacer es dividir el área. Vamos a poner área del triángulo, vamos a dibujar el triángulo ahí, sería igual al área del paralelogramo entre 2, porque recordemos que en el paralelogramo hay dos triángulos y a nosotros solamente nos interesa encontrar el área de un triángulo. Entonces, ¿cuánto es el área del paralelogramo? 24 centímetros cuadrados. Esto lo vamos a dividir entre 2 y 24 entre 2 es igual a 12. Entonces nos queda que el área del triángulo de este inicial
es 12 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la relación que tiene el área del triángulo con el área del paralelogramo que se formó? La relación es que el área del paralelogramo es 2 veces el área del triángulo. Esto es lo que nos debe de quedar muy claro porque lo vamos a utilizar en la próxima clase. El área del paralelogramo es 2 veces el área de un triángulo, o en otras palabras, el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo, porque estamos dividiendo entre 2. Veamos el comprende. Dice, se puede obtener el área de un triángulo construyendo un paralelogramo con la misma base y altura, pero con doble área. Entonces, cuando encontremos el área de un triángulo a partir de un paralelogramo, no hay que olvidar dividir entre 2, porque en el paralelogramo está 2 veces o el doble del área de un triángulo. Entonces nosotros estamos viendo acá en el ejercicio 1 que debemos de calcular el área de los siguientes triángulos a partir del paralelogramo. Aquí tenemos este paralelogramo que está formado por 2 triángulos exactamente iguales a este, y vemos que este paralelogramo tiene 4 centímetros de base y por altura tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces encontremos el área de este paralelogramo, que son 20 centímetros cuadrados. Aquí ya nos dan la respuesta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dividirlo entre 2 para poder encontrar el área del triángulo. Eso es lo que se debe de hacer en el caso del ejercicio 1. En el caso del número 2, lo que nos pide es que calculemos el área de los siguientes triángulos a partir de las áreas de los paralelogramos. Tenemos que formar paralelogramos con estos triángulos. Aquí ya nos dan una pista cómo formarlo. En el caso de este triángulo lo que podemos hacer es invertirlo, como girarlo, ponerlo boca abajo. Ponemos acá a la par y debemos de formar un paralelogramo. Aquí no nos dan el área, solo nos dan la base y la altura, entonces tenemos que multiplicar estos valores para poder encontrar el área. Y por último, recordar que en un paralelogramo hay 2 veces el área de un triángulo, entonces dividir entre 2. En este caso yo recomiendo que se haga el ejercicio 1A y el ejercicio 2A.